el Señor hará una obra gloriosa y maravillosa. Aleluya, gloria al Señor. Para mí es un privilegio, una bendición, poder presentar a nuestro predicador de este día tan especial. Porque todos los días son especiales. ¿Y usted sabe por qué? Porque es el día que hizo el Señor. Guerrero de Dios, hijo de Dios, siervo del Señor, que siempre está dispuesto a seguir proclamando la palabra, de seguir enseñando la palabra. Y está siempre dispuesto, Señor, heme aquí, envíame a mí. Le presento a nuestro hermano Ovidio Damil con el mensaje poderoso de la palabra del Señor. Muy buenos días, amados hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos ven por la plataforma Zoom y nos escuchan por Radio Salvación para Todos.net y por Facebook Live. Para mí es un placer en esta mañana estar ante ustedes y conversar con ustedes en esta mañana. Y más que nunca hoy que estamos tan necesitados de la palabra de Dios, de hablar acerca del tema hallando la fortaleza oportuna. Y qué bueno es cuando nosotros podemos encontrar la fortaleza oportuna y podemos escucharla en esta mañana. Porque algo importante y maravilloso es que estamos vivos. Y dice que mientras estemos vivos hay esperanza. Y si hay esperanza, ahí está Dios. Usted y yo nos levantamos esta mañana y le dijimos al Señor gracias por un nuevo día que nos permites disfrutar junto a nuestras familias. Hay muchos en el mundo y en este país tan hermoso como es Panamá que no se levantaron esta mañana. Pero nosotros nos hemos levantado esta mañana y vamos a hablar acerca de un tema que tiene convulsionado al mundo entero. No hay ningún lugar en el mundo que se escape de la pandemia de salud, de la pandemia espiritual y ahora nos cae encima la pandemia económica. Con un combustible carísimo que como cascada, como caída de dominó, está encareciendo todas las cosas alrededor de la vida humana, especialmente en este país. Eso provoca que el ser humano y los panameños y los cristianos no nos escapamos de eso, que nos traiga preocupación, que ya el dinero no nos alcanza, que hay muchos que no tienen trabajo, no han regresado al trabajo aún. Hay muchos que le han suspendido la ayuda que daba el Estado en cuanto a la comida, que han tenido que salir a las calles a ver qué consiguen para alimentar a su familia. Yo voy a invitarle a que abramos la palabra de Dios en el libro de Isaías, el capítulo número 40. Vamos a leer los versos del 25 al verso número 30. No sé si el productor me pone ahí la lectura, por favor. Isaías 40, verso 25 al 30, y dice: ¿a qué pues me haréis semejantes o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todos llama por sus nombres, ninguno faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas
al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Señor, gracias en esta mañana. Gracias por un nuevo día y la oportunidad que nos das de disfrutar de él. Gracias por la misericordia, la bondad y la compasión tuya hacia cada uno de los que nos están viendo y los que nos están oyendo, Señor, a través de la plataforma Zoom y a través de la radio, Señor, nos están escuchando. Señor, te alabamos y te honramos. Pedimos que en el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo, dé fortaleza a nuestras vidas y abra nuestro entendimiento para comprender bien tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Qué hermosa melodía. No nos va a dejar desamparado el Señor, ni nos va a dejar en agonía. Como decía el canto, Él nos levantará. Él nos va a levantar. Y es tremenda la palabra de Dios. En esta conversación que voy a tener con ustedes, se trata acerca de preguntas. Y yo voy a iniciar también con una pregunta. La palabra de Dios en este texto básicamente habla de preguntas. Y yo quiero hacer una en esta mañana. Y quiero comenzar a preguntar, en estos 2 años de pandemia y meses que llevamos de pandemia, ¿te han faltado las fuerzas? ¿Has estado cansado? ¿Has estado agotado? ¿Has estado a punto de quiebre? ¿Te has llenado de ansiedad? ¿Has estado a punto de caer? Y mire hasta dónde llega eso, que en mi propio hogar, mi nieto, a través de esta pandemia, ha quedado sufriendo de episodios de ansiedad. Un niño de tan solo 9, 10 años está pensando en la muerte. Está pensando en qué va a pasar mañana, que si esto va a seguir. Y sé que la ansiedad no disminuye, la ansiedad va creciendo, va creciendo. Y uno se pone a pensar que es difícil pensar que en un hogar, entre nosotros los creyentes, los cristianos, los hijos de Dios, los siervos de Dios, no hay alguien que haya quedado con secuela de esta pandemia. Y es por tal que este medio, hermano, que si algo estoy seguro, es que estamos sufriendo nosotros de un bache, de un hueco que ha quedado en nuestra vida en estos 2 años, con relación a nuestras relaciones interpersonales con nuestras hermanas y nuestros hermanos. Yo no sé ustedes, hermanos y hermanas, amigos y amigas, pero qué falta me hacen estrechar la mano, dar un abrazo a mis hermanos y a mis hermanas. Y yo se los he comunicado a través del teléfono a algunos que cómo me hacen falta mis hermanos y mis hermanas. Fue abrupto la manera en que se rompió la conexión o la comunicación interpersonal con nuestros hermanos, que eso ha dejado un vacío profundo en nuestro corazón. Y yo puedo decir, como le dijo Pablo a Timoteo, hemos comenzado a vivir en tiempos peligrosos. No pase desapercibido esto, hermano. Estamos viviendo tiempos peligrosos. El enemigo ha buscado la manera cómo acabar con nuestra paz interior, nuestra paz emocional, nuestra paz espiritual, nuestra paz de salud, y ahora ataca nuestra paz económica. Y está estremeciendo los cimientos de la familia cristiana, de los hombres y mujeres del Señor. El agotamiento se está apoderando de las familias para mal, hermano. Hay un exceso de preocupación y de compromiso y de responsabilidades. Todo está cambiando de manera radical a nuestro alrededor. Ya están hablando de votar empleados.
de reducir sueldos, de bajar planillas y todo lo que el hombre y en especial los cristianos no entendemos o no visualizamos es motivo de que cause preocupación, que cause estrés, depresión, ansiedad en nuestras vidas. Hoy más que nunca, amados hermanos y amadas hermanas, tenemos que buscar al Señor, porque el enemigo sabe que sus días están contados y viene con todo contra nosotros. Está atacando todos los flancos, todas las esquinas las está atacando para hacernos caer. Si el Señor no acorta estos días, el amor de muchos va a padecer y van a caer. Y es por ello que este mensaje es un mensaje de advertencia y a la vez un mensaje de refugio, donde vamos a hallar la fortaleza oportuna en esta mañana. A través de esta enseñanza, nuestro Dios nos lleva a confrontarnos a nosotros mismos y a través de una serie de preguntas. Usted y yo esperamos en el Señor que todo cambie. Él, al igual que nos prometes nuevas misericordias, porque son nuevas cada día, también en este texto nos promete nueva y refrescante fuerza, aún el que no tiene ninguna. Si usted tiene poca, tendrá la fuerza del Señor. Si no tiene ninguna y usted está frente al Señor y dice, ya no aguanto más, el Señor le va a dar fuerza al que no tiene ninguna. Le va a dar fuerza. Siempre va a haber una puerta abierta que el Señor va a mantener abierta para que tú puedas llegar a Él y puedas tener esa fuerza. La Biblia nos enseña, hermano, nos menciona una serie de personajes bíblicos. Porque esto que estamos sufriendo nosotros ahora, en este siglo XXI, hermanos, en este primer tercio, también en alguna forma lo sufrieron los hombres y las mujeres de Dios a través de la Biblia. Sufrieron de fatiga, de cansancio, de depresión, de estrés, de aflicción, de agotamiento, de ansiedad. ¿Qué tal si le mencionamos a Abraham, el padre de la fe? ¿Qué tal si le mencionamos a Agar, la sierva de Sara y de Abraham? ¿Qué tal si le mencionamos a Elías? ¿Se acuerdan del profeta Elías? Dios le pregunta a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Elías le contesta a Dios, solo he quedado y me buscan para matarme. Elías se había victimizado. Elías se había escondido en una cueva. Mátame, Señor, ya llévame. Ahí vemos que Elías estaba depresivo, estaba preocupado, estaba lleno de ansiedad, estaba agotado y no tenía fuerza. Y ese hombre de Dios, profeta de Dios, padeció esto mismo, hermanos. Y es como dice Santiago, sujeto a las mismas pasiones que nosotros. Nosotros estamos atravesando ahora mismo por este valle, donde el enemigo ha copado cada cima, cada lugar del valle y nos tiene rodeados, atacándonos por todos los flancos, para que el Hijo de Dios, la hija de Dios, el que se quiera acercar a Dios en esta mañana, se llene de preocupación, de ansiedad, de estrés, de depresión y diga, ya no voy a seguir más y dé la media vuelta y se vaya al mundo de nuevo. ¿Qué de Jeremías? Dijo Jeremías, ¿por qué no me mató en el vientre para que mi madre hubiera sido mi sepultura? Jeremías pidió la muerte. Al igual que Elías, estaba depresivo, estaba agotado, estaba cansado, estaba sin fuerzas. ¿Qué de Habacuc? Que dijo, ¿hasta cuándo mis ojos verán el oprobio, Señor? Alrededor de él veía a los jueces haciendo injusticia, yéndose encima del pobre, del inocente, y dándole el favor a los ricos, a los poderosos. Y Habacuc se sintió y le preguntó, ¿hasta cuándo va a ser esto, Señor? Y tú y yo también preguntándonos en estos 2 años y meses de pandemia,
Señor, ¿hasta cuándo va a durar esto? Porque yo también se lo he preguntado al Señor. Señor, ¿hasta cuándo va a ser esta pandemia? Estamos subiendo en los casos, Señor. Estamos subiendo y estamos perdiendo el control. Estamos en 22.8, Señor. No tenemos control de la pandemia. ¿Y qué de nuestro Señor Jesucristo, que dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Usted cree que cómo se sentía Jesús como hombre en esa cruz? Sin fuerza, agotado, estresado, a punto de caer. ¿Por qué me has abandonado? Se sentía totalmente abandonado. ¿Y qué de las palabras de Jesús? Dice el escritor, y estando en agonía, oraba más intensamente. Estando en agonía. ¿Sabe lo que es agonía? Dice que agonía es cuando perdemos las fuerzas fisiológicas, las fuerzas psicológicas, la fuerza estructural del cuerpo. Estamos totalmente destruidos. Y dice que a pesar de estar en agonía, minutos antes de la muerte, él oraba más intensamente. Sacó fuerzas donde no habían para orar más intensamente. El profeta Isaías, para que usted pueda comprender este texto, vivió en una sociedad y en un mundo tan difícil para él, viendo, observando y escuchando las atrocidades que se cometían en el reino de Judá y en el reino de Israel. Isaías tenía un horizonte nublado. No era iluminado, era nublado, totalmente nublado. Los escritores e investigadores de las escrituras nos dicen que Isaías nació y creció en el Palacio Real. Él era un hombre potentado, su familia era potentada, era familia de los príncipes del reino de Judá y del reino de Israel. Por lo tanto, él nació en la opulencia, nació en la comodidad. Y crece Isaías en una sociedad convulsionada, al extremo que Dios le dice a Isaías: mi pueblo se rebeló contra mí. Israel no entiende. Mi pueblo carece de conocimiento. Le revela Dios a Isaías. A través del profeta Isaías, Dios le da 4 características del reino de Judá y del reino de Israel. Y escuchen esto, por favor. Quiero que le pongan atención para que puedan saber el fondo cultural, la sociedad en que se desenvolvía el profeta Isaías. Dice Dios, el santo, a Isaías: gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de maligno, hijos depravados. Observen los términos que usa Dios contra el pueblo de Judá y el pueblo de Israel. Gente depravada. Dejaron a Jehová Dios. Esta es la sociedad donde se desenvuelve el profeta Isaías. Y miren cómo sella Dios al final de esto que le revela a Isaías, donde dice, abro comillas, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana. Hay herida, hinchazón y podrida llaga. No estaba en franca mejoría, ni estaba por sanarse la herida. Estaba podrida. Y todo lo que está podrido, hermano, emite olor fétido. Ese era el olor de la sociedad de Isaías, un olor fétido. Si usted puede darse cuenta hoy día, nuestra sociedad también está en esa situación. Gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de maligno, hijos depravados. No estamos lejos de esa indicación que le dio Dios a Isaías.
Isaías se desenvuelve tuvo el privilegio de estar en 4 reinados. Miren el tiempo que duró Isaías, 4 reinados, 4 reyes. El primero de ellos fue Usías. Fue cuando nació Isaías y creció. Usías era el rey en Israel. Comenzó a ser rey cuando tenía 16 años y reinó 52 años. Así que Isaías vio todo el devenir de la gestión de Usías. Dice la palabra, cuando inició su reinado, hizo lo recto delante de Dios y fue prosperado por Dios. Pero, aquí viene el pero, si leemos segunda de Crónicas 26:16 dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová, su Dios, quiso hacer el trabajo del sacerdote y se convirtió en un leproso. ¿Se dio cuenta? Al final de sus días, no siguió reinando, porque tuvieron que hacerle una casa cerca del palacio para que él viviera porque era leproso. Porque para su ruina se rebeló contra Dios. Ese fue el dolor en el corazón de Isaías. Por eso dice la palabra en el capítulo 6 de Isaías, cuando murió el rey Usías. ¿Cómo usted cree que se sintió Isaías? Es como la mujer cuando se le muere el marido, 50 años de casados, 60 años de casados y se le muere el marido. O cuando se muere el hijo que sustenta a la viuda. ¿Qué va a hacer de mí? Se acabó todo. Todo está en la ruina. ¿Quién me va a ayudar ahora? Así se sintió Isaías. Se murió Usías. Él estaba acostumbrado a ver que quien resolvía todos los problemas en el reino era Usías. Cuando murió el rey Usías, todo se vino abajo. Pasa a reinar Jotán. Pasa a reinar Jotán, hijo de Usías. Era de 25 años y solo reinó 16 años. Miren la diferencia entre Usías en el reinado y Jotán. Jotán solo reinó 16 años, Usías 52. Ya usted se puede imaginar la causa por la cual solo reinó 16 años. Dice la palabra que al inicio de su reinado hizo lo recto delante de Jehová y fue prosperado en todo. Pero, ahí viene el pero, toleró la corrupción galopante en el reino, aunque caminó con Dios, hizo muy poco por la salud espiritual del pueblo. Al final flaqueó también. Luego sigue Acaz, nieto de Usías, hijo de Jotán. Reinó 20 años. A los 20 años comenzó a reinar. Reinó 16 años. Este sí fue, como decimos en panameño, una tremenda prenda. No se pareció al principio a Usías y a Jotán. Dice la palabra que hizo lo malo delante de Jehová. Fue un perverso. Y escucha lo que hizo. Todo lo que hizo Acaz. No Acaz, con Z al final. Fabricó imágenes de Baal. Quemó incienso en el valle de los hijos de Hinón. Hizo pasar sus hijos pequeños por fuego como ofrenda. Asistió a los lugares altos. Se reunió debajo de los árboles frondosos con los sacerdotes de Baal. ¿Vio la prenda? Echó reversa para atrás 360 grados de todo lo que había hecho su abuelo. Hizo su padre. Después de Acaz reinó Ezequías, cuarto rey durante el ministerio de Isaías. Dice que era de 25 años y reinó 29 en el reino. Hizo lo recto ante los ojos de Dios y fue prosperado en todo. Pero, ahí viene el pero. Qué pero más necio, ¿no? Pero, segunda de Crónicas 33:25 nos dice,
Mas Ezequías no correspondió al bien que le habían sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él, contra Judá y contra Israel. Al final, estos tres reyes, como decimos también en buen panameño, mostraron el cobre. Quedaron regados al final. Y el ministerio de Isaías comenzó a mirar que el pueblo se había corrompido, que era una podrida llaga, que la maldad estaba en las esquinas. Y esto sin mencionar los otros reyes que vinieron, que fueron perversos, donde la palabra dice que la sangre corría por las calles como agua, como río, matando gente inocente. Aquí es donde Dios hace un alto y podemos leerlo en el versículo número 25 de Isaías 40. ¿A qué pues me haréis semejantes o me compararéis? Dice el santo. El santo le habla a Isaías y le dice a Isaías, quiero hacer estas preguntas al aire, porque él las hace al aire. Las otras preguntas que vienen nos las hace directamente a nosotros, igual que se la hizo a los moradores de Judá y de Israel. Estas preguntas son preguntas preliminares. Y hay predicadores y maestros de la Biblia que son de la opinión que Dios es un Dios de pactos. Y este servidor con mucha humildad dice y agrega que también Dios es un Dios de preguntas puntuales y oportunas. Porque Dios, al igual que Jesús, a través de toda la Biblia, han hecho preguntas puntuales y oportunas. Y eso es lo que dice él en Isaías 40:25. Y él menciona que tú, usted, vosotros, usted y yo y todos. Esta pregunta preliminar nos las lanza él a nosotros. Se dirige de manera personal. Si yo puedo parafrasear esta pregunta, se lo voy a decir de la siguiente manera y en el lenguaje panameño. ¿Con quién me van a comparar? ¿Quién puede ser igual a mí? ¿Me escuchó? ¿Con quién ustedes me van a comparar? ¿Y quién es igual a mí? Este es en el lenguaje panameño, muy panameño. Y esa es la pregunta que el verso 25 nos dice. ¿Qué pues me haréis semejante? Es, ¿a quién me van a comparar y quién puede ser igual a mí? Recuerda lo que Jesús le preguntó. ¿Se da cuenta que Jesús también hizo preguntas? Le preguntó a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús le preguntó a los discípulos. Y también ante la pregunta del apóstol Felipe. Dice Jesús en San Juan 14:9-10. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras. Jesús hizo preguntas también. Hay personas que no son cristianas y hay cristianos también que comparan a Dios con una fuerza, con una suerte, con una esperanza, con un sueño, con un poder. La pregunta del santo es, ¿quién puede ser igual a mí? Y eso lo dice el santo. ¿Quién puede ser igual a mí? Dios nos está recordando, hermanos, sacando del closet de nuestra memoria, de nuestra mente, que estos 2 años de pandemia nos han hecho guardar muchas cosas que aprendimos en el templo. Pablo y Pedro dijeron, no me acordaré de recordarle las mismas cosas que aprendimos al principio. Y eso es lo que yo traigo en esta mañana. Sacar del closet todas las cosas que hemos aprendido, que están en el closet de nuestra memoria guardada, para que las comience a poner por práctica, ahora que necesitamos más a Dios que nunca. Agarrarnos del Señor, porque nos están atacando por todos los flancos, hermanos.
San Juan 16, 13 al 14 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Tú y yo, amados hermanos que me estás escuchando y que me estás viendo, somos templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está sobre nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros y el Espíritu Santo está en nosotros. Esas tres preposiciones nos llevan a estar como está el Espíritu Santo en el templo nuestro. Sobre nosotros, con nosotros y en nosotros. Somos hechos a imagen conforme a la semejanza de Dios. No olvide eso, hermanos. No olvide eso. Nadie puede ser igual a Dios. Fuimos creados para adorar a Dios. No olvide eso. Cada vez que se acuesta, solo con decir, Señor, tuya es la gloria, la honra, la alabanza y el poder. Y en la mañana, tuya es la gloria, la honra, la alabanza y el poder. Hemos sido diseñados por Dios porque somos conforme a la imagen y semejanza de Dios para adorar a Dios. No fuimos diseñados para hacer milagros, ni hablar bastantes lenguas, ni levantar muertos, ni hacer proezas, ni hacer portento. Hemos sido diseñados principalmente para adorar a nuestro Dios. Viene la primera pregunta que el Señor nos hace directamente a nosotros y se encuentra en Isaías. Sígame ahí, Isaías 40, 26. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas las llama por sus nombres. Ninguno faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de sus dominios. ¿Me escuchó, hermanos? Esto es lo importante. Yo voy a resumir en el español panameño todo lo que dice esa pregunta. ¿Me escuchó? Voy a resumirlo. Levanten los ojos al cielo y miren quién creó todo esto. Ya resumí toda la pregunta que decía ahí. Levanten los ojos al cielo y miren quién creó todo esto. Estaría bueno que una noche de esta usted saliera de su casa, saliera al balcón y mirara y levantara su cabeza al cielo y vea quién hizo las estrellas, quién hizo la luna, quién hizo el sol, quién hizo el universo, quién hizo las Pleiades, las constelaciones. Y esa es la pregunta que se hace. Miren quién creó todas estas cosas. Muchos hermanos y hermanas que me están escuchando y que me están viendo ahora mismo, por causa de la preocupación, por causa de los problemas, de la ansiedad y de la necesidad, del estrés, porque esa es la enfermedad de hoy día, el estrés, se han olvidado de ver las cosas hermosas en los cielos que el Señor ha hecho. Y el Señor nos recuerda esto y nos dice, hombre, levanten la cabeza y miren y háganse la pregunta, ¿quién creó todo esto? ¿Ustedes creen que esto se hizo al azar? ¿O creen ustedes que fue porque se estrelló un planeta con el otro y se hizo toda esta belleza? No. Esto lo hizo nuestro Señor. Dice el Salmo 8:3, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Y el Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Regocíjese, hermano. Regocíjese, hermana. Regocíjese, amigo, y regocíjese, amiga. Que Dios creó todas las cosas para que nosotros las disfrutemos. No permita que el enemigo de nuestras almas le robe el deleite, le robe la delicia, le robe el deseo
de glorificar a Dios por todo lo que ha creado para nosotros. Según lo que leímos, Él distribuye, Él coloca nombre, su poder y su fuerza son extraordinarios, no tienen el poder del Señor, como dice la palabra, su poder de su dominio no tiene fin. Es lo más grande con respecto a esto. Y la palabra de Dios nos habla sobre estas cosas. La siguiente pregunta, hermanos, la encontramos en el versículo 27. Sígame, versículo 27. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. Como dije hace un rato, se lo voy a parafrasear en el lenguaje, en el español panameño. ¿Sí? El Señor se da cuenta de mi situación. Dios no se interesa por mí. Eso es lo que dice todo lo que habla allí. Lo resumí en esta forma. El Señor no se da cuenta de mi situación. Dios no se interesa por mí. ¿Cuántos de nosotros, cuando la cosa se pone cruda en nuestra familia, en nuestros hogares, decimos, pero ¿qué pasa con Dios? ¿Acaso no se da cuenta de lo que estoy padeciendo? Esta es mi situación. Yo creo que ningún hermano en la congregación está pasando lo mismo que yo. Nos pasa como Elías. Yo solo he quedado, yo soy el único que he quedado. Y es cuando Dios le revela a Elías, tengo 5,000 seguidores que no se han doblado a besarle los pies a Baal. Y hay veces nosotros creemos que cuando viene alguna prueba, alguna lucha, alguna confrontación, decimos lo que pasa es que Dios inventó esto y me agarró a mí para probar si resulta o no resulta. No, hermano. Nuestros hermanos los profetas que estuvieron en el pasado también pasaron por aquí. Recuerda lo que decía Santiago, sujeto a las mismas pasiones. El Señor no se da cuenta de mi situación. El Señor no se interesa por mí. Creemos que Dios desvió la mirada y nos está dejando sufrir. La palabra de Dios dice en los Salmos 103, el verso 3 al 14, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Dios no se olvida de nosotros. Por más de 420 años el pueblo de Israel fue esclavo. Y un día, dice la palabra, Dios se acordó del pueblo de Israel. ¿Cuánto más de nosotros que tenemos a Jesucristo? ¿Sí? ¿Acaso el padre de familia, cuando su hijo le pide pan, le da piedra? ¿O pescado y le da una víbora? ¿Cuánto más nuestro Padre no se acordará de nosotros? Dice la palabra, porque Él se acuerda que nosotros somos polvo. La iniciativa, escucha hermano, yo quiero que esto lo pongan atención, la iniciativa principal de que Dios se dé cuenta de tu situación y que Dios se interese en ti, está en ti y en mí. Somos los que tenemos que dar el paso para que Dios tome nuestra situación y tome interés en lo que nos pasa. Es tuya y mía, dice la palabra de Dios en Santiago 4:8. Sígame ahí, por favor. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Quién es el que toma la iniciativa? Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, los ángeles. Acercaos pues a Dios. Nosotros somos los que tenemos que acercarnos. Usted y yo tenemos que caminar. Tenemos que caminar los 3 pasos, como dicen algunos escritores. Pasos de la fe y acercarnos al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Y dijo el anfitrión, ¿de dónde vendrá mi socorro?
Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. San Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. ¿Estás trabajado? ¿Estás cansado? ¿Estás agotado? ¿No tienes fuerza? ¿Estás con ansiedad? ¿Estás con estrés? ¿Estás depresivo? ¿No tienes fuerza? ¿Piensas que te vas a caer? La palabra te dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. ¿Quién tiene que tomar la iniciativa? Tú y yo, de venir ante él. San Juan 6:31 dice, y al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Quién tiene que venir? Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, ellas. Todos tenemos que venir. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Los brazos del Señor están extendidos. Están extendidos. ¿Qué significa eso? Que usted se puede parar bajo la palma de la mano del Señor y habitar bajo el abrigo del Altísimo. Esa mano te va a dar sombra, te va a dar confort, te va a dar seguridad, te va a dar calor. Él extiende la mano y tú te cobijas debajo de esa mano, porque vas a habitar al abrigo del Altísimo. Vamos a la tercera pregunta, verso 28. Isaías 40:28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Yo lo voy a decir en el lenguaje panameño, como hice con las otras dos preguntas. ¿Acaso no lo sabes? ¿No lo has oído? ¿Sí? ¿No has oído que el Señor creó los confines de la tierra? Ese es en panameño. Hay un montón de expresiones allí y en lenguaje antiguo, y yo se los digo en panameño. ¿Acaso no sabes? ¿Acaso no has oído que Él fue el que hizo todas las cosas? Muchas veces nuestra actitud y nuestra manera de proceder anuncian que ignoramos esto, hermano. A veces actuamos por ignorancia, porque estamos tan imbuidos en los problemas de la vida. Como dice la palabra, es que el soldado del Señor no se enreda en los negocios de la vida, y estamos enredados en los negocios de la vida. Y no nos damos cuenta, así como no admiramos las cosas hermosas que el Señor ha hecho, no sabemos ni hemos oído porque se nos ha olvidado de que el Señor hizo todas las cosas. Estamos tan ocupados, estamos tan estresados, que se nos olvida que Dios es eterno, que Dios merece toda la gloria, que Dios merece toda la adoración y la alabanza, que Dios creó los confines de la tierra, que Dios no se cansa, no se fatiga, que Dios no se arrepiente, que Dios siempre tiene pensamientos de paz para con nosotros y que Dios no se acuerda de nuestros pecados. Se nos olvida eso. Estas son las tres tremendas preguntas que el Señor a través de el profeta Isaías nos hace para el día de hoy y toman vigencia para nosotros en el caso en que estamos nosotros con esta pandemia y con estas necesidades. Dice el tercer punto, el Señor nos ofrece algo eficaz. Si leemos Isaías 40:29, dice la palabra, Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Ese es el ofrecimiento eficaz. Esfuerzo y fuerza. Da la impresión como que estas palabras parecieran iguales, pero no son iguales, hermanos. ¿Sí? Esfuerzo y fuerzas. ¿Saben lo que es esfuerzo?
Esfuerzo es el empeño, las ganas, es la motivación de querer hacer un trabajo. Es cuando usted se levanta en la mañana y dice, voy a hacer esto. Ese voy es el esfuerzo. Y como decía la palabra, Dios nunca está cansado. Dios nunca carece de motivación, nunca carece de empeño, nunca carece de ganas. Y como nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, también Dios nos provee a nosotros esfuerzo. ¿Por qué? Por causa del pecado dejamos de tener también empeño, ganas y motivación de hacer las cosas. Hay veces estamos echados, no leemos la palabra, no nos conectamos. Y si nos conectamos a media. Ahí yo veo en los lugares donde me dice que estamos conectados, veo los nombres de muchos hermanos. Y yo tengo como más de un año que no le veo la cara a ellos, solo le veo los nombres. Y sé que están conectados y están oyendo. Y me están oyendo ahora mismo. Por favor, hermano, queremos verles. Queremos verles. Yo les quiero ver. Yo he pasado hace un momento y vi un pocotón de nombres puestos allí, pero no le veo las caras. Y termina el culto y nos vamos y no le veo la cara. Y muchos ni le oigo la voz, pero sé que están conectados. Queremos verle, hermanos. Nos hacen falta. Queremos verles. Esa es la motivación. Dios es un Dios de motivos. Dios siempre tiene motivos las 25 horas al día. Y por causa del pecado, el motivo se nos fue. ¿Qué hizo Adán? Se escondió. Eva se escondió. Porque se les acabó la motivación, se les acabó el empeño. ¿Y qué fuerza? Fuerza es la capacidad, el vigor para realizar una labor. Así que se da cuenta que esfuerzo y fuerza no es lo mismo. Yo quiero aprovechar en esta mañana trayendo un testimonio, que aquí lo escuchamos todos lo escuchamos. Y me voy a referir a la familia Macre, a Eduardo, a Nixa y a Meredith, que viven en una casa, que forman una familia. Lo que le ocurrió a ellos no se les anunció un año antes. No se le mandó por Skype. No se le mandó por Twitter. No se le mandó a través de un chat, ni por Facebook. A ellos la pandemia del COVID-19 le llegó de repente a su casa. Cayó como cae un trueno a la tierra. De repente se contagiaron los tres. Pero de que se contagiaron los tres, usted me dice, eso no tiene relevancia. Mucha gente se ha contagiado, sí. Pero ¿qué ocurrió con ellos? Los cabezas de la familia, Eduardo y Nixa, fueron a parar al hospital. Estuvieron hospitalizados. Yo quiero enfocarme un momento en Meredith. Nadie le ha preguntado a Meredith cómo se sintió ella emocionalmente, cómo se sintió psicológicamente, cómo se sintió espiritualmente cuando ella vio que las cabezas de familia fueron a dar al hospital. Nadie le ha preguntado eso. Ellos dijeron su testimonio aquí. Y yo creo que si le preguntamos a algunos hermanos que escucharon el testimonio, ya hasta se les olvidó. Pero ese es un testimonio digno de aparecer en un libro. Y ojalá ellos se animen a ponerlo en las redes para animar a otros y contar lo que ellos le pasaron. Yo creo que muchos likes van a tener ellos en el momento que pongan esa historia. Y yo los insto a ellos que lo pongan en las redes. Lo pongan en el internet. Especificando lo que ellos sintieron emocionalmente, espiritualmente, cuánta angustia sintieron ellos, cuánta falta de fuerza, cuánta ansiedad de dejar sola a su hija en su casa. Porque los dos no tuvieron agarrado de la mano una cama al lado de la otra, porque Nixa tuvo en un lugar y él tuvo en el otro lugar.
que al menos si hubieran estado cama con cama o cabeza con cabeza se hubieran dado ánimo los dos. ¿Cuánto miedo pudo haber vivido en las noches Meredith? ¿Cuánta tristeza? Ella no nos ha dicho si lloró, si no lloró, si al menos de manera espontánea salieron las lágrimas por sus ojos. Nadie le ha preguntado eso a ella. Pero esto es lo importante que nosotros tenemos que tener muy claro. La palabra de Dios en Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Yo pude experimentar un poquito de esto. Ahora, hermanos, con el perdón de ustedes, la próxima semana de arriba, yo cumplo 1 año de estar acostado en una cama y solo movilizarme con una silla de ruedas. ¿Sabe lo que es hacer todo sobre una cama? Comer, necesidades, bañarse y solo ir a la cita o a algunos lugares en una silla de ruedas. Pero yo sé que mi Redentor vive y yo sé que yo me levantaré de la silla, me levantaré de la cama. Y ustedes son los primeros que van a darse cuenta cuando me levante de la cama y me levante de la silla después de 1 año, más de 1 año. En junio cumplo 1 año de estar acostado y en una silla de ruedas. Y no se me han acabado las ganas de predicar y de enseñar, ni de escuchar la palabra de Dios, ni de leerla, ni de hacer estudio bíblico en la cama, porque todo lo tengo que hacer sobre la cama. Hasta los estudios bíblicos y orar tengo que hacerlo sobre la cama, porque no me puedo arrodillar. He tenido miedo. Y yo les conté en el testimonio. Yo una noche le pedí al Señor que me llevara. Porque cuando el dolor acrecentaba, se hacía duro, difícil el dolor, y ni las inyecciones que la enfermera me ponían quitaba el dolor. Yo le preguntaba al Señor, lo mismo que hizo la pregunta el Señor, ¿tú no te das cuenta de mi situación? ¿Tú no te interesas por mí? ¿Por qué permites que yo sufra? Si yo soy tu hijo, soy tu siervo, soy tu discípulo. ¿Por qué otras personas hacen lo malo y no les pasa lo que me está pasando a mí? Al igual que la familia Macre, yo me sentí solo. Tuve 1 mes completo que yo no vi a mi familia, porque ahí en el lugar donde yo estaba no dejaba, por lo difícil que eran las heridas y lo contagiosa que eran las heridas, no dejaban entrar a nadie para que no entrara bacteria ni virus dentro de la sala. Era una sala prácticamente presurizada. No entraba, no había visitas, 1 mes completo sin visitas, sin ver a mi familia. Y lloraba toda la noche hasta que el cansancio me vencía y me dormía. Es esto, hermanos, importante que yo le estoy diciendo en esta hora. Dios multiplica las fuerzas, el vigor, la capacidad de hacer las cosas al que no tiene ninguna. Si usted dice que no puede ya más, entonces haga lo que yo le dije que dice la palabra de Dios. Haga lo que dice la palabra de Dios. Acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Yo no le echo fuera. La preocupación y la tribulación, amados hermanos, el mal hábito, la ansiedad, y usted diga ya yo no puedo más, es aquí donde Dios dice yo sí puedo. Dios usa 3 ejemplos para decirnos en qué forma Él actúa.
Él usa a los muchachos, usa a los jóvenes y usa las alas de las águilas. Oseas capítulo 12, verso 6 dice, y tú vuelve a tu Dios, practica la misericordia y la justicia, espera en tu Dios. San Lucas 27, 14 dice, espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Salmo 135 dice, espera en el Señor. Josué 1, verso 6, verso 7 y verso 9 dice, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé muy valiente. El Señor te dice, esfuérzate y seas valiente. Hay que ser valiente para enfrentar lo que estamos enfrentando, hermanos. El que huye de la pandemia, el que huye de sus consecuencias, el que huye de toda la ferocidad del enemigo y se convierte en un cobarde, y se aleja de la presencia del Señor, salta a la cerca y se va del redil del Señor. Es como el puerco que regresa a la ciénaga, como el perro, dice la palabra, que se vuelve a revolcar en su vómito. Hay que ser valiente, esfuérzate y sé muy valiente. Hay que tomar el toro por los cuernos. Y la única manera de nosotros tomar los cuernos del toro por los mismos cachos es como dice la palabra, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. No es enfrentando al diablo, no es sacudiendo chancletazos contra el diablo, no es amenazándolo, es sometiéndose a Dios, resistir. Ahí no dice él pelea contra el diablo, pelea contra las huestes, pelea contra los poderes de las tinieblas, pelea contra las huestes celestes en el aire. No, él dice resístelo. Si usted se somete a Dios, usted tiene a Dios de su lado y va a hacer resistencia con Dios. Dice que un pedazo de palo se quiebra, pero donde usted pone dos pedazos de palo, es difícil que se quiebre. Usted y Dios son mayoría. No lo van a quebrar. Sométase a Dios y resiste al diablo. Los muchachos y los jóvenes tienen en la cumbre la fortaleza. Yo me acuerdo cuando yo tenía 15 años, yo creía que yo nunca iba a envejecer. Yo en la cama en estos días estaba recordando eso. Todos los que me están mirando y que son de mi generación recuerdan cuántos juegos nosotros echábamos en el Parque de Balboa después de la escuela dominical los domingos. 3, 4 juegos y en la noche estábamos en la iglesia a las 6 de la tarde bañaditos para recibir el culto de la noche. Fresquecito y con fuerza. Porque éramos jóvenes y teníamos mucha fuerza. Y el Señor usa como ejemplo los muchachos y los jóvenes. Son fuertes. Pero Él dice que aunque los jóvenes y muchachos se cansen, se fatiguen y hasta caigan, Él nos dará fuerza como las águilas. Para esta lección yo tuve que leer bastante sobre las águilas. Dice un investigador, un zoólogo, que las águilas se remontan a más de 6.000 metros de altura, que sus alas miden por cada lado 1,5 metros son las alas, y que las águilas nunca se tiran al vacío de manera recta, sino de manera circular. ¿Por qué? Porque ellas van a la curvatura del aire. Ellas solamente aletean una sola vez. Las águilas no aletean como las otras aves. Las águilas planean. ¿Sabía usted esto? Las águilas planean, no aletean. Ellos aletean una sola vez cuando salen al vuelo. Y de ahí van planeando. Y usted obsérvela en las tomas que hay. Ellas van planeando con las alas extendidas. Van planeando por todos lados.
Y dice que tienen una capacidad de mirar su presa de 2 a 4 kilómetros de distancia al piso. Y el Señor toma, como tomas a las ovejas, como tomas a los machos de las ovejas, nos toma a las águilas para darnos ejemplo y hacer una comparación. Nos dará fuerza como las águilas. Las águilas no tienen arriba a nadie arriba de ellos. ¿Quién puede atacar una águila desde arriba? Si ellos están en lo más alto de la cumbre, donde no soportaría ir ningún otra ave. Y el Señor nos dice eso, hermanos. La palabra de Dios en Isaías 43 nos dice, ahora dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres. No temas, yo te redimí. El Señor te recuerda eso, que Él te redimió. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama estará en ti. Es una cobertura total. Yo siempre he dicho que el escudo de Dios es el único escudo que nos protege adelante y nos protege atrás. Todos los escudos o son personales o son de la cabeza a los pies. Si usted lee la palabra, dice, el escudo de Jehová está alrededor de ti. Quiere decir que es el único escudo que nos cubre el frente, nos cubre las espaldas. Dios siempre está contigo y conmigo. Yo espero en Dios, mis amados. Y con esto termino. Que usted y yo hayamos dejado que el Espíritu Santo, esta palabra de esta mañana, le recuerde y usted abra la puerta del closet de su cerebro y saca todas las cosas que aprendió en 2 años atrás, cuando nos congregábamos en el templo. Y ya no huya más. No haga como el avestruz que mete el pescuezo dentro del hueco. Como creyendo que él va a protegerse dejando el cuerpo afuera. Acuérdese usted que por causa de Jesús somos nosotros contados como ovejas de matadero. El enemigo sabe que usted es del Señor, él lo va a atacar. No, Dios no está estrenando pruebas, ni tribulaciones, ni ansiedades, ni estrés nuevo. Cuando usted mira al hermano que está al lado suyo, usted verá que está sufriendo más que usted. Yo fui el miércoles a que me limpiaran la herida en horas de la mañana. Y yo presencié a uno que estaba al lado mío, que no solo tenía llagas en la pierna, tenía llagas en las 2 piernas y en la rodilla. Y qué tremendas llagas. Las mías eran un detalle al lado de las de él. Y yo acostado decía, Señor, y yo me sigo quejando. Yo me sigo quejando, Señor. Si usted mira al de al lado, quizás esté sufriendo más que usted. Busque al Señor mientras pueda ser hallado. Llámalo en tanto que Él está cercano. Dice Jesús, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Nada habéis pedido. Pedid y se os dará. Tocad y se os abrirá. Al que pide halla, al que busca encuentra. Hoy es un día especial en que el Señor te da esfuerzo o motivación y te da fuerza, vigor para hacer las cosas. Suelta la forma haragana de conducirte. Suelta el estar durmiendo demasiado. Suelta el confort, sal de tu confort. No te desenfoques. Puestos en los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No te desenfoques. Mira a Jesús.
Hoy más que nunca, recuerda, estamos atravesando el valle y las 4 salidas que tiene el valle tienen un demonio parado en cada puerta para hacernos la vida de cuadrito, emocionalmente, psicológicamente, espiritualmente y ahora económicamente. Nos están cercando. Pero lo único que no saben hacer ellos es techo. Y el cielo del valle está abierto. Levante sus manos, levante los ojos al cielo y clame al Señor. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, te adoramos. Te glorificamos. Hemos hablado la palabra que me diste, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayuda a mis hermanos y a mis hermanas. Estamos viviendo momentos difíciles, Señor. Tiempos peligrosos. Yo sé que tu venida está más cerca de que cuando yo me convertí en 1973, Señor. Porque las cosas están pasando ante nuestros ojos y estamos viendo todo lo que está ocurriendo en Europa, en Asia, en Oceanía, en África, en América. Señor, que cuando tú llegues y se suene la final trompeta y los muertos en Cristo resuciten primero, tú nos encuentres a todos, mis hermanos de Torrefuerte, y a todos tus hijos y a todas sus hijas, los encuentres, Señor, preparados, con sus lámparas llenas de aceite, y nos encuentres haciendo tu voluntad, Señor, haciendo las cosas que tú deseas que hagamos. Danos fuerza, Señor. Tú conoces la intención de nuestro corazón y conoces nuestras debilidades y conoces nuestra fatiga y conoces nuestro cansancio y ansiedad y conoces nuestro descuido y nuestra irresponsabilidad y nuestra traición también, Señor. Te pedimos que nos des nueva fuerza, así como nos das nueva misericordia cada día, Señor. Bendícenos y ayúdanos. Ahora, amigo, que me has visto por Zoom y que me has escuchado a través de la plataforma, a través de Radio Salvación para Todo.net y en Facebook Live. Tú que no conoces a Jesús como Salvador personal. Yo antes fui fiel creyente que cuando Jesús murió en la cruz, ahí terminó todo. Yo sé que hay muchos que me están oyendo que piensan que todo quedó ahí en la cruz. Se terminó. Pero para mí fue una novedad cuando me dijeron, no, Él se bajó de allí. A Él lo sepultaron y resucitó al tercer día. Eso para mí fue una novedad. Y yo sé que para muchos es una novedad lo que le estoy diciendo. Jesús no se quedó en la cruz. Como algunos cargan una cruz con Jesús todavía colgado. No. Jesús fue sepultado y el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, le resucitó al tercer día y lo elevó a lo sumo y lo sentó a la diestra de Dios Padre. Tú que no conoces a Jesús, solo tienes que en esta mañana decirle a Él, Señor, a mí me gustaría tener lo que tiene el hermano Ovidio, lo que dice el hermano Ovidio. Me gustaría tenerlo. Yo quisiera tener esa vivencia. Quisiera tener eso que Él está experimentando. La única manera que puedes experimentarlo es dando el paso y decirle a Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Y te invito, Jesús, a que entres a mi corazón y te conviertas en mi Señor y mi Salvador desde ahora y para siempre. Voy a hacer una oración por ti. Tú haces esta oración por mí, conmigo, para entrar a la presencia de Dios y que el Espíritu Santo comience a hacer cosas maravillosas en tu vida. Padre bueno y Padre santo, en esta mañana te doy gracias por haberme permitido escuchar el mensaje de tu palabra. Yo puedo compartir y asegurar que estamos viviendo momentos difíciles, tiempos duros. Hay veces la fuerza nos faltan.
Hay veces no sabemos qué hacer, pero he escuchado que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida, y que nadie viene a Dios sino por Él. Jesús, yo reconozco que yo he pecado contra ti de palabra, de hecho, de pensamiento y de obra. Reconozco que te he fallado y ahora quiero invitarte a que tú seas el Señor y el Salvador de mi vida. Te acepto, Jesús, como Señor y Salvador. Señor, gracias por estas personas que en América, Centroamérica, Suramérica, Asia, Europa, el Caribe, en todos los lugares en la República de Panamá que hayan hecho su paso de aceptar a Jesús, bendíceles. Derrama de tu amor sobre ellos. Dale la experiencia, Señor, de que tu Espíritu le hable al corazón. Y ahora, Señor, por aquellos hermanos y amigos que se han alejado de la fe, que por culpa de la ansiedad, la preocupación, el estrés, la depresión, los quehaceres de esta vida, la comodidad, se han alejado de ti, Padre. Hazlo volver al redil. En estos momentos te pido por ellos. Ayúdale, Señor, a que vuelvan al redil, que nuevamente comiencen a sentir tu presencia y a experimentar, Señor, tus brazos extendidos que no se acortan para bendecirle. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ha sido un placer, hermanos, haber estado con ustedes y que me hayan escuchado. Que Dios le bendiga a todos. Damos gracias a Dios por su palabra que ha sido predicada con poder, con unción, y damos gracias a Dios porque el Señor siempre tiene palabras para cada uno de nosotros. Gracias a Dios porque Él es nuestra fuerza, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra ayuda, Él es nuestra esperanza. El Señor siga bendiciendo a nuestro hermano Ovidio de Amil de una manera muy especial, que siga ayudando, guardando, cuidando y concediendo las peticiones de su corazón. Gloria a Dios. El Señor bendiga también su hogar, su familia. Y vamos adelante siempre orando por nuestro hermano Ovidio de Amil para que el Señor lo siga usando como hasta ahora lo hace, en la predicación de su palabra y también en las enseñanzas, en los estudios bíblicos. Gloria a Dios para siempre. Vamos a orar por las peticiones. Y si yo les preguntara a ustedes, ¿quién tiene peticiones? Yo creo que todos alzaríamos las manos. Todos. Cada uno de nosotros tenemos diferentes peticiones, pero aunque sean diferentes, varias, muchas, pocas, en lo que sí coincidimos es que el único que puede ayudarnos es Dios. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Como decía nuestro hermano Ovidio, te sientes cansado. Y ya pudimos aprender y recordar lo que significa lo que nos dice Isaías 40:29, cuando dice cansado, cansancio. Tú estás cansado, te sientes cansado, te sientes agotado, te sientes como que te falta la fuerza, te sientes que tus peticiones son más grandes, pareciera, que nuestro Dios. Hoy es el día que el Señor va a abrir las puertas de los cielos y concederá las peticiones de nuestros corazones. Allí donde tú estás, si quieres ponerte de pie, si quieres arrodillarte, si quieres quedarte sentado, puedes hacerlo. Si quieres tomar de la mano a tu familia que está contigo o a algún vecino, amistad, hagámoslo, tómate de la mano. Y todos juntos, como un solo pueblo que somos, vamos a clamar a Dios por tu petición
y por mi petición. Y vamos a ver la mano del Señor. Él nos dará las fuerzas para poder seguir adelante. Eterno Dios, Padre Celestial, venimos delante del trono de la gracia con la seguridad de que alcanzaremos el oportuno socorro. Señor, gracias por tu palabra que ha sido predicada con poder y unción de lo alto. Señor, nos tomamos de estas promesas. Señor, y en esta hora oramos por todos aquellos hermanos, familiares, amigos que tienen su petición aquí anotada en el cuaderno de oración. Señor, y por cualquier otra necesidad que aunque no esté en el cuaderno, hay en medio de tu pueblo, hay en medio de aquellos amigos y amigas que nos están escuchando, no solamente en Panamá, sino en el interior del país, en el exterior de Panamá, en otros países. Señor, oramos en esta hora por cada una de nuestras peticiones. Señor, y te la pedimos a ti, acudimos a ti, porque tú eres el único que puede ayudarnos en medio de ese problema, de esa necesidad, de esa circunstancia que nos preocupa, que nos tiene tristes, desanimados. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, te pedimos, Padre, que tu virtud sanadora fluya sobre todo cuerpo enfermo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo, por la llaga de Cristo, por esas heridas, somos nosotros curados. Señor, tú eres nuestro médico divino, para ti no hay nada imposible. Señor, sana por completo a mis hermanos, a nuestros familiares, amigos que nos están escuchando, Señor. Extiende tu mano sanadora sobre esta necesidad, sobre esta enfermedad que estamos padeciendo en este momento. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, toda enfermedad fuera en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús. Hay poder, hay victoria en Cristo. No importa la magnitud de la enfermedad, no importa lo que hayan dicho los médicos, no importa lo que haya revelado los exámenes de laboratorio. Oh, gloria a Dios. Hay poder en Jesús, hay poder en Jesús, hay poder en Jesús. Diga a la iglesia, hay poder en Jesús, hay poder en Jesús. El último que tiene la palabra es Dios. Señor, ponemos cada una de las enfermedades en tus poderosas manos, y por el poder y la gloria de tu Espíritu declaramos sanidad divina sobre cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, gloria a tu nombre, fluye Espíritu Santo, fluye Espíritu de Dios, toca las vidas, sánalos, Señor, sánanos a todos para honra y gloria de tu nombre.